¿Cómo están, hermanos? Les saludo en la paz del Señor y en la gloria de nuestro Todopoderoso que es Dios. Hermanos, en esta ocasión, gozoso aquí presente, firmes en la obra del Señor para presentarles un nuevo estudio bíblico referido esta vez al reino de Dios. Vamos a hablar del reino de Dios. Antes, hacer una breve oración encomendándonos al Señor para que este estudio sea de edificación, de bendición para la iglesia, para ti, amigo que me ves, para ti, hermano en Cristo que me estás viendo, hermano. Entonces, bueno, pedirle al Todopoderoso en estos tiempos, Señor, y darle las gracias por tenernos de pie aquí. Y, Señor, también pedirte, Señor, misericordia para todas las personas, Señor, que tú, Señor, las conoces, Señor, que son parte de tu reino, Señor. Muchas gracias, Señor, por todo lo que haces por nosotros, Señor. Y en este día, Señor, encomiendo, Señor, a ti, mi espíritu, Señor, para que tú guíes este estudio bíblico, Señor. Muchas gracias, Señor. Amén. Bueno, hermanos, hoy día nos ha tocado hacer este tema muy importante para la iglesia de Cristo, hermanos, y es aquí como título lo hemos puesto, el reino de Dios, hermanos, para saber, digamos, un tanto, siempre viendo esta situación y analizando desde el título, hermano, para que entendamos esta palabra, qué nos quiere decir cuando en las escrituras nos mencionan el reino de Dios en varias oportunidades, hermanos. Si uno puede contabilizar, son casi la mayoría. Yo, mire, no he contabilizado, pero se menciona el reino de Dios en nuestras escrituras, hermano. Y para saber qué es reino, hermano, humanamente, aquí terrenalmente, pues el reino simplemente, hermanos, es un territorio, se puede decir. Es un territorio que tiene un rey. Su principal característica es que hay un rey. Es un territorio con un rey, que es una forma de gobierno, también se diría, ¿no? Es una forma de gobierno que es monárquico, y a la vez es en forma de gobierno, hermano. Es sus dos características principales, ¿no? Es un monarca, y también en los reinos, por ejemplo, de Inglaterra, es hereditario también, hermano. Pero, hermanos, aquí estamos hablando del reino de Dios, del reino del cielo, hermano, de arriba, de las alturas, donde reina Dios, el eterno, el creador del cielo y de la tierra, hermanos. No estamos hablando de un reino cualquiera, estamos hablando de un reino que gobierna Dios, hermanos. Entendiendo el título, hermanos, tenemos que saber qué es espiritualmente. ¿Qué nos dice la palabra de Dios según las escrituras? ¿Qué significado tiene espiritualmente el reino de Dios? Hermano, para eso vamos a irnos al libro de Romanos, en el capítulo 14, versículo 17, donde nos indica, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino, lo he enumerado, hermanos, para que se entienda bien. Primero, es justicia. Segundo, es paz. Y tercero, es gozo, hermano. Entonces, hermanos, tiene tres elementos el reino de Dios. Aquí bien claramente nos dice que no es comida ni bebida. Entonces, hermanos, estamos hablando de algo intangible, de algo que no se puede tocar ni comer. No es eso el reino de Dios. El reino de Dios es algo espiritual, por decir, por eso dice justicia, paz, gozo, en el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo. ¿Por qué? Son tres elementos importantes, hermano. No nos confundamos, hermanos, que esto primero se da. O sea, si el reino de Dios está en nosotros, o sea, tiene que haber esa justicia. De la justicia hemos hablado anteriormente, que es sinónimo de justo, sinónimo de rectitud, sinónimo de derecho, también podríamos decir. La paz, hermanos, es esa tranquilidad que uno tiene, ¿no? Sabiendo que el reino mora en nosotros. Y el gozo, hermano, ese gozo es la satisfacción, se puede decir, es la alegría que tiene uno, ¿no ve, hermanos? Entonces, hermanos, miren, también en otro libro, que es el libro de Lucas,
en el título que nos dice la venida del reino, ¿no? En el capítulo 17, versículo 20, nos dice, ¿no? Preguntando por los fariseos, cuando le preguntaron a Jesús, ¿no? Estaba predicando Jesús, ¿no? A los fariseos, ¿no? A los escribas, le preguntaron, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Le preguntaban a Jesús. Y Jesús les respondió y les dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencias, o sea, no va a venir con una noticia, con decir algo, con una advertencia, ¿no? En el versículo 21 dice, ni dirán, gelo aquí o gelo allá. Esto está traducido, o sea, quiere decir, hermanos, ni dirán, hola, aquí estoy, o aquí, allá, o allá está, ¿no? Se diría, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros, hermano. Entonces, nuestro Señor Jesucristo nos estaba diciendo, a los fariseos les decía, que el reino de Dios no va a venir con una gran noticia, con algo grande, aquí está el reino o esto, porque no se olviden, hermanos, que los judíos esperaban al Mesías, hermano, como una persona, como un rey que iba a venir directo a gobernar. O sea, esa era su percepción en esos tiempos, que el Mesías iba a venir en forma, digamos, de un rey a gobernar, ¿no? Pero Cristo vino claramente en las Escrituras, nos indicaba que iba a venir como cordero, a morir, digamos, por los pecados de uno, ¿no? Entonces, hermanos, se equivocaron tal vez los judíos en ese entonces y le preguntaron cómo vendrá el reino de Dios. Jesucristo les indica que está entre vosotros. Claro, es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces, y eso se tiene que dar con tres elementos, que es la justicia y la paz y el gozo, ¿no? También en Primera de Corintios, en el capítulo 3, versículo 16, nos dice, ¿no? En forma de pregunta, hermanos, nos dice, ¿no sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en vosotros? O sea, hermanos, miren, aquí claramente lo hemos hecho didácticamente, hermanos, para ver, estos somos nosotros, unas personas, ¿no? Unas personas tal vez, aquí, hermano, es un cristiano, es una persona, ¿no? En sí. Entonces, el cristiano tiene hay un elemento principal, que este cuerpo, hermanos, según la palabra de Dios en Corintios, en Primera de Corintios nos dice que es el templo de Dios, lugar donde habita el Espíritu Santo. O sea, este lugar es donde, digamos, podríamos decir que en este lugar habita, ¿no? El Espíritu Santo. Y el reino de Dios también habita aquí. El reino de Dios, hermano, es, digamos, la morada. La morada es el templo de Dios. O sea, no sé si me dejo entender que esta persona representa a un cristiano, una persona que es seguidor de Cristo, que él, a su vez, su cuerpo es un templo de Dios. Claramente la Escritura, ¿no? Lugar que habita el Espíritu Santo, o sea, habita aquí. Y el reino de Dios es el que habita en él, el reino claramente que hemos dicho es justicia, paz y gozo. En esta persona se diría las cualidades que tiene que tener esta persona, o las virtudes, como quieran llamarlo, hermanos, son tres que tiene que tener: justicia, paz y gozo. Ahí podemos aseverar que este cristiano, ahí está habitando el reino de Dios, hermano. Entonces, eso es el reino de Dios, hermano, espiritualmente hablando. Ya les he mencionado anteriormente, terrenalmente, ¿qué es el reino, hermanos? Entonces, hermano, viendo esta similitud, lo he hecho, hermano, en esta forma. Ciudadanos del cielo. ¿A quiénes llamamos ciudadanos del cielo? Claramente la Escritura nos indica que nosotros no somos ciudadanos del mundo. Una vez que tú has aceptado al Señor Jesucristo como tu Salvador, como reconociendo que Él ha venido a morir por ti, por nuestros pecados, y nos liberta, ya no somos esclavos del pecado, de las cosas del mundo. Entonces, hermanos, ya no tenemos esa ciudadanía, ¿no?, del mundo. Por decir, hermanos, tú eres ciudadano de tal país,
por decir, de algún país, Perú, Argentina, Chile, entonces, no eres ciudadano, porque hermanos, primero tenemos que ver que las escrituras nos dicen que somos ciudadanos del cielo, hermano. ¿A qué se refiere ciudadanos? Para entender el título, hermano. Ciudadanos, aquella persona que radica, o sea, su costumbre o su hábitat, se puede decir donde vive, hermano, en otras palabras, donde vives en determinada ciudad. Y como conocimientos generales, hermano, les menciono, hay dos elementos principales para ser ciudadano de determinado país o territorio o gobierno, hermano, como quieran llamarlos. Entonces hay dos elementos que es importante. En el derecho diplomático y en el derecho internacional se cataloga como el jus solis y el jus solis y jus sanguini, hermano. El jus solis, hermano, se refiere al suelo, al lugar donde tú naces. Naces en determinado territorio. ¿Y qué estado será, hermano? Por ejemplo, Estados Unidos y eres estadounidense, tienes una ciudadanía americana. Naces en Chile, pues ya eres chileno, hermano. El jus solis se refiere al suelo donde tú naces. Y el jus sanguini, hermano, se basa, digamos, en la sangre, en el parentesco familiar, ¿no? En el parentesco, por ejemplo, si tú naces de padres, digamos, de otros países, entonces tú automáticamente, inclusive al contraer matrimonio, digamos, con otra persona que es extranjera, adquieres la doble nacionalidad, adquieres por padres, digamos, que son de tu país, de otro país, puedes adquirir dobles nacionalidades. A eso se refiere el jus sanguini, que es de la sangre, hermano, del factor de parentesco familiar, hermano. Entendiendo, hermano, que es ciudadanía, hermano. Aquí hablamos de la ciudadanía del cielo, de arriba, hermano, de arriba. Del lugar, del tercer cielo, hermano. No estamos hablando de la ciudadanía de aquí abajo, hermano. La ciudadanía donde gobierna el diablo, hermano. Aquí estamos hablando del reino de Dios, de la ciudadanía del cielo, hermano. Claramente en nuestro texto base, en Filipenses, en el libro de Filipenses, en el capítulo 3, versículo 20, nos indica y nos dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, aquí la palabra nos dice que nosotros no somos ciudadanos del mundo, Claro, efectivamente, podríamos hablar, digamos, terrenalmente, sí, vivimos aquí, estamos en el mundo, pero no somos de este mundo, somos ciudadanos del cielo, hermanos, para que se entienda, hermano. Aquí claramente la palabra de Dios nos respalda, hermano. En el libro de Mateo, en el capítulo 5, versículo 14, nos indica también: vosotros sois la luz del mundo. Nos dice que nosotros en el mundo vivimos, pero somos la luz del mundo. Y dice, una ciudad asentada sobre un monte. Estamos sobre un monte nosotros, los ciudadanos celestiales, los ciudadanos del cielo, hermano. No se puede esconder, o sea, no se puede esconder como nosotros en medio de las tinieblas, hermano. Entiéndase bien, hermano, para que se entienda. Nosotros somos, digamos, estamos en este mundo, pero estamos, dice, en el monte. Somos la luz, dice. Entonces, imagínense si Dios, en una noche, ¿no? Yo me imagino como nosotros miramos, ¿no?, al cielo y vemos varias estrellitas, son como luces chiquitas que está bien lejano. Igual, ¿no?, del cielo debe ser viceversa. Dios nos mira como luz, somos luz, entonces fácil de reconocernos, hermano. Les doy este ejemplo para que se entienda, hermano. Entonces, eso nos dice, ¿no? Y también en el libro de Juan nos dice, en el libro de San Juan nos dice, en el capítulo 17, versículo 16, dice: no son del mundo, dice, no son del mundo, dice, no. Nuestro Señor Jesucristo dice: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, dice. Él dice, hermanos, que no es del mundo, hermanos, ¿no? Entonces, entendiendo esta situación, hermanos, viendo que el reino de Dios, hemos visto que es justicia, paz y gozo. Entonces nosotros, como somos
coherederos juntamente con nuestro Señor Jesucristo del reino de Dios, hermanos. Entonces nosotros pertenecemos a la ciudadanía del cielo, hermanos. Tal vez, hermano, no nos darán un credencial, no nos darán algo escrito como aquí en el mundo, en la tierra, hermano. Nos dan algo escrito, hermano. Nos dan nuestro carnet de identidad. En otros países tienen otros nombres, ¿no? DNI, tantas cosas, hermanos. Pero ahí especifica que somos bolivianos, que somos, dependiendo del país donde vives, tú eres estadounidense, tú eres chileno, tú eres argentino. Entonces, no tenemos ese carnet, hermano. Pero el carnet que nos da Dios, hermano, es algo espiritual, hermano. Es algo que en nosotros mora, hermano, la ciudadanía que tenemos. ¿Dónde pertenecemos? Vivimos aquí, hermano, sí, claramente, con derechos y obligaciones. Trabajamos, hermano, con qué sustentarnos. También tenemos familia, tenemos algo por qué luchar, hermano. Pero más antes está, hermano, nuestra ciudadanía, hermano. A tomarlo muy en cuenta, hermano, esta situación que es algo real, hermano, que tienes que considerarlo para tu vida, hermano, porque primero, claramente la palabra dice, primero busca el reino de Dios y luego se añadirán, como añadidura vendrán las cosas, hermano, ¿no? Entendiendo eso, hermano, veamos aquí, ¿no? En esta parte tal vez aclarando, hermano, ¿no? Lo que los fariseos le decían a nuestro Señor Jesús, ¿dónde está el reino de Dios? O sea, ellos esperaban, como les decía más antes, a un Mesías que venga directamente a reinar. Pero nuestro Señor Jesucristo, eso, todo lo que les he hablado, hermano, es algo espiritual, es algo que tú lo tienes en tu ser, hermano. Pero algo, digamos, que va a pasar, hermano, algo palpable, algo que se va a ver, hermano, es el reino de los cielos, hermano, que está después de la tribulación, en el milenio, hermano. Y el reino de los cielos, ahí va a estar nuestro Señor Jesucristo. Con el reino de los cielos se va a acercar ahí y va a haber un gobierno de 1000 años. Algunos siervos de Dios lo denominan el milenio, hermano, donde va a gobernar juntamente con los santos, con los que van a ser arrebatados, la iglesia que se va a ir al tribunal de Cristo, a las voces del Cordero. Ellos mismos van a volver a gobernar el mundo. Esto ya va a ser, hermanos, algo físico, algo palpable, algo que vas a poder verlo. Pero aquí, hermano, el reino de Dios es algo espiritual, hermano. A entenderlo bien, hermano, y a meditarlo, y a la vez, hermano, por tu cuenta, escudriñar la palabra. ¿Qué es lo que dice, hermanos? Entonces, hermanos, viendo este tema, hermano, que he querido desarrollarlo con la ciudadanía del cielo, hermano. Y ahora nos pasamos a este otro tema, que es también muy importante, hermano, que es, el título lo he puesto, Embajadores de Cristo, hermano. Hermano, para entender este título, Embajador de Cristo, ¿a qué llamamos humanamente embajador, hermano? A un embajador, hermano, no es cualquier persona aquí en el mundo, no es cualquier persona. Un embajador, hermano, para ser embajador, hermano, como conocimientos generales, tiene que hacer un estudio, hermano, tiene que ser un estudio, tiene que tener una licenciatura, tiene que tener una carrera diplomática más. En algunos países se exige, ¿no? En algunos países también, hermanos, ya es a dedo, ¿no? Elige según el presidente de cualquier estado, hermano, ya a dedo a veces elige, pero generalmente en otros países se hace una carrera diplomática, hermano. En síntesis, hermanos, el embajador es un representante de un determinado país, pero en otro país. O sea, es como si, hermanos, digamos, por decirle, ¿no? Yo vivo en Bolivia, hermano. Yo vivo en Bolivia. Entonces, Bolivia, un pedazo de Bolivia, se traslada, digamos, a Estados Unidos. Ahí se ejerce una embajada. O sea, es el lugar donde está el embajador, todas las residencias se llama en este caso. Ese lugar, ese espacio físico, hermano, ese lugar es un pedazo de su país donde se presenta, hermano. Eso es un embajador. Y para esto, hermano, un embajador, hermano, para que
como ahorita vamos a leer, hermanos, en breve leemos esta situación. Un embajador a nivel terrenal, hermano, ¿quién tiene las cartas credenciales? Va a un determinado país, presenta al gobierno que está enviándole su presidente para que aquí se establezca una embajada, ¿no? Entonces es un representante. ¿Y para qué sirve la embajada, hermano? ¿Para qué sirve ese embajador? ¿Qué rol cumple? Es imagínense, hay tantos temas, tantas... ¿cómo les diría? Tantos propósitos que tiene la embajada. Uno es de asilar, ¿no?, a sus conciudadanos. Otro es de precautelar sus derechos. Otro es de tal vez preservar, ¿no?, su vida, su integridad física, de ayudar en diferentes trámites de visa, pasaportes, tantas cosas, hermano, que cumple funciones la embajada, hermano. Y entonces nosotros, ahora aclarando, hermanos, ¿por qué les digo esto, hermano? Para que entendamos la palabra, hermano. ¿Qué quiere decir un embajador? El contexto de la palabra tenemos que entenderlo para luego discernirlo en el Señor, en lo más grande, hermano, lo que nos dice nuestro Dios, que Él no necesita darnos esas cartas credenciales, hermano. Es un llamado, es algo que Dios, que tú en tu libre albedrío, ¿no?, decides ser embajador de Cristo, hermano. No hay requisitos, no hay trámite, no hay algo, solamente es decisión tuya, hermano, de aceptar a nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Automáticamente, hermano, si tú tienes esas ganas, cumples la palabra de Dios, hermano, que nos manda, hermano, a predicar, a dar las buenas nuevas de salvación, hermano, a tu amigo, a tu hermano, al que estás diariamente, hermano, en tu entorno social, hermano. No solamente, hermano, es para la jerarquía, digamos, no jerarquía, hermano, tal vez es para los siervos de Dios, evangelistas, tantas situaciones. Tú, hermano, puedes hacerlo, puedes ser un embajador de Cristo, hermano. Claramente en el libro de Segunda de Corintios, en el capítulo 5, versículo 20, Pablo dice, ¿no?, a los corintios, dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios, hermano. Es un texto base, hermano. Aquí claramente hay una designación, ¿no? Nos dice que nosotros somos embajadores mediante la reconciliación con Dios. ¿A qué se refiere reconciliación con Dios? Porque, hermano, cuando nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, ¿qué pasa, hermanos? Que nosotros, desde el nacimiento, hermano, estamos pues en pecado, hermano. No, hemos nacido así con pecado, hermano. Y al aceptar a nuestro Señor Jesucristo, ¿qué hace? Dios mandó al Cordero que quita el pecado del mundo. O sea, Jesucristo nos quitó el pecado del mundo y ya estamos reconciliados con Dios. Y por eso, hermano, aquí ya nos da el término de embajadores, hermano. Si lo entendemos de esa manera, hermano, entonces sabemos que somos embajadores, hermano. Claramente en el libro de Segunda de Corintios también nos dice, ¿no?, en el capítulo 5, versículo 10, Pablo dice, ¿no?, de modo que si alguno está en Cristo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Somos nuevos, hermano. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas hechas nuevas. O sea, por eso, hermanos, en varios pasajes de nuestra escritura nos dice: el viejo hombre pasó, el viejo hombre ya está sepultado. Ahora somos nuevos en Cristo, hermano. Tenemos nuevas, ¿cómo le digo?, nuevas cosas, nuevas percepciones, nuevas formas de ver la vida. Ya no somos esclavos del pecado, ya no somos esclavos de las costumbres, no somos esclavos de las cosas del mundo, no somos esclavos, digamos, inclusive, hermano, me atrevería a decir que no somos esclavos inclusive del gobierno. Sí, hermano, estamos en este mundo, trabajamos en este país, hacemos caso a las leyes porque Dios puso las leyes, hermano. Él quita gobernantes, hermano. Él pone gobernantes y quita, hermano. Entonces, nosotros estamos aquí, hermano. Pero, hermanos, ¿qué pasa?
Nosotros, ante todo, somos ciudadanos del cielo, hermanos. A tomarlo muy en cuenta, hermanos. Entonces, hermanos, somos hechas nuevas. Todas son hechas nuevas, hermanos. Entonces, para ver esta situación, hermanos, no solamente aquí el término de embajadores nos da a las personas, digamos, que tenemos un llamado, ¿no? Un llamado a ser embajador. Tal vez, hermano, aquí vemos en términos generales, ¿Por qué? Porque aquí nombra, digamos, al pueblo de Dios, a la iglesia de Dios, ¿no? A los creyentes, hermano, al cristiano que sigue a Cristo, hermano, ¿no? Es más, digamos, general esta situación, es para el pueblo, digamos. Pero esto, hermano, más específico. ¿Por qué les digo? Porque es un llamado a ser embajador. Hermano, la misión del embajador, ¿qué es, hermano? Espiritualmente, le voy a decir, es representar, ¿no?, al soberano, en este caso el soberano nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Es representarlo a Él, porque Cristo es la cabeza. Claramente sabemos en nuestro Jesús que Cristo es la cabeza de la iglesia y Él gobierna desde el cielo. Desde el cielo somos gobernados por Él, ¿no? Nos ha dejado a nosotros, a sus discípulos, y los discípulos, dice, también nosotros somos sus discípulos, ¿no? Los que creemos en nuestro Señor Jesucristo. Somos los y gobierna desde el cielo. Y su cuerpo es la iglesia. Claramente, Él es la cabeza de la iglesia, ¿no? Y nosotros somos el cuerpo de la iglesia que está aquí en la tierra. Aquí estamos en la tierra, representando, ¿no? Nuestra misión es nosotros representarlo al Señor Jesucristo, ¿no? Traer las noticias de las buenas nuevas, del evangelio de Cristo, el evangelio de salvación, hermanos. Eso es nuestra misión, hermanos. Entonces, desde el cielo, su cuerpo es la iglesia, su representación ante el mundo. O sea, nosotros somos la representación ante el mundo, ¿no? En otros términos, embajadores de Cristo también quiere decir representantes de Cristo aquí en la tierra, en el mundo, para dar las noticias de las buenas nuevas, las noticias de salvación, hermanos. A tomarlo muy en cuenta esta situación. También, hermano, mire, antes de Cristo, escudriñando las escrituras, hermano, claramente en el libro de Isaías, en el capítulo 37, versículo 14, nos dice, hermano, y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores, ¿no? Aquí hago un paréntesis, hermano. Aquí dice, y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores. Los embajadores, hermano, antiguamente también eran tipo mensajeros de Dios, hermano, mensajeros, digamos, de las noticias, digamos, del propósito de Dios, las cosas de Dios, hermano. Entonces eran embajadores y las llevó y las... ¿Qué dice? Y subió a la casa de Jehová. Y las leyó y subió a la casa de Jehová. Y las extendió delante de Jehová. Entonces, hermanos, aquí nos dice que ha subido a la iglesia, ¿no? Al lugar, al templo, se dirían otras cosas. Lo ha leído. O sea, aquí también da un término específico. En la antigüedad, los embajadores también eran especie de mensajeros, ¿no? Mensajeros de Dios que daban, digamos, ese mensaje, hermano. Entonces, hermanos, viendo esta situación, hermanos, a veces, ¿no? Nosotros, ocupando este lugar, tal vez usurpando, ¿no? Esta identidad, ¿no? No todos, hermanos, no todos. Embajadores, nos hacemos llamar en las escrituras como embajadores, pero a veces, hermano, somos embajadores, pero a veces somos turistas. Imagínense cuál es, digamos, el turista. ¿A qué nos referimos con el turista? Humanamente, internacionalmente, hermano, el turista es aquella persona que está en un determinado país, ¿no? Está en un determinado país, no tiene, digamos, una residencia, no tiene algo claro en sus papeles para tener una nacionalidad. Entonces, hermano, está de paso en un país. Si no me equivoco, hermanos, es 3 meses, creo, ¿no? Y una vez que concluye ese lapso de tiempo, es echado, es deportado y lo echan del país, ¿no? A su país, lo reportan. Entonces, hermano, a veces
actuamos como turistas, hermano. Entonces, el turista, hermano, está un tiempo, ¿no? Ahí como embajador, como persona, un representante, va a visitar a tal lugar, todos. No, pero nuestro Señor Jesucristo quiere que seamos embajadores. Nos da esa representación, hermano. Es algo más concreto, es más, les diría también, más responsabilidad, hermano. Mientras tomarlo en cuenta, hermano, no podemos ser turistas, hermano, porque al turista, hermano, un turista también se puede considerar como un tibio, ¿no? Como una persona que está en dos lados, ¿no, hermanos? Entonces, ese es el turista, hermano. No seamos turistas, hermano. Seamos embajadores, hermano. Desempeñemos el papel que nos da nuestro Señor Jesucristo como embajadores de Cristo, como embajadores de las buenas nuevas, hermano, ¿no? Solamente, imagínense el turista, aquella persona tal vez, ¿no? Que solamente, digamos, acepta la ciudadanía del cielo, acepta a Cristo, todo eso. Es ciudadano ya, es ciudadano del cielo, todo eso. Pero hasta ahí va el pueblo, hasta ahí podemos ir. Pero hermanos, tenemos que escalar aquí, tenemos que ser embajadores de Cristo, porque hermanos, aquí estamos hechos, Dios en su propósito, hermanos, nos dice, hermano, en varias partes de nuestra escritura, nos dice, ir y predicar a todo el mundo, hermano, y más aún en estos tiempos finales, hermano, en este tiempo donde la palabra de Dios se está cumpliendo, hermanos, ahí está con las noticias de todos los días que vemos, con el cumplimiento de la palabra, de la revelación, del libro de revelación, hermanos, se está cumpliendo a cabalidad, hermanos. A veces, hermanos, yo me pongo a pensar, ¿no? Y digo, ¿no? En la antigüedad, hermanos, si a veces profetizaban el profeta Daniel, profetizaban, hermano, todas las cosas que iba a pasar, ¿no? Inclusive antes de la venida de Cristo profetizaban que el tiempo iba a pasar esto, nos hablaban de los sellos, nos hablaban de tal cosas a la humanidad antigua, hermano, a los fariseos. Ellos no entendían. Para ellos era algo, ¿cómo les digo? Algo que va a suceder, digamos, tal vez, inclusive, ¿no? En la predicción de Pablo, inclusive pensaban que ellos iba a venir nuestro Señor Jesucristo en la promesa del rapto, pero no, mire, se extendió más de 2000 años. Pero mire, nosotros somos dichosos, tal vez, hermanos, de estar en el centro aquí. Estamos en el centro. Después que va a venir Cristo, estamos ahí. Nosotros podemos mirar el pasado, también podemos mirar el presente. Estamos al centro. Por eso, hermano, miramos el pasado, las profecías de Daniel, las profecías de Isaías. Podemos ver con claridad que ellos decían que iba a venir el Mesías. Y vino el Mesías, que iba a morir en un madero, y murió, y al tercer día resucitará, y se ha resucitado, y hemos visto, o sea, nosotros estamos mirando al pasado, hermano, y se ha cumplido eso. ¿Y quién nos dice que no se va a cumplir lo venidero, hermano? Entonces, nosotros estamos aquí al centro, vemos lo que se ha cumplido el pasado, nos falta ver solamente lo que se va a cumplir en el futuro, y se está cumpliendo, hermanos. Entonces, hermanos, no dudarlo, hermano, de la palabra de Dios, que la palabra de Dios es efectiva. El kairos de Dios, el tiempo de Dios, está plenamente, hermano, aquí establecido. No hay duda, hermano. A cabalidad se cumple la palabra de Dios, hermano. Solamente, hermano, nosotros tenemos que saber discernir las escrituras. Tenemos que pedir la guía del Espíritu Santo para saber, hermano, cómo estamos siendo, hermano. Entonces, hermano, con estas palabras, hermano, esperando, hermanos, que siempre, hermano, sea de bendición estas palabras que les he dicho, hermano. Tal vez, hermanos, no tengo un vasto conocimiento. No, hermanos, no tengo un vasto conocimiento. Pero al igual que ustedes, hermano, en cada estudio, yo igual aprendo, hermano. Escudriño más la Biblia, hermano. Y para mí son de edificación estos estudios que lo hago, Señor, con el gozo del Señor. Lo hago con alegría, lo hago con satisfacción, hermanos. Entonces, hermano, véanlo, analícenlo imperativamente. Yo no voy a decir, hermano, que todo esto es cierto según mi pensamiento, es así, hermano. Lo dejo a veces, hermano, al análisis de ustedes. Pero la palabra de Dios está ahí, está escrita
ahorita, hermano, no podemos cambiarlo, yo no lo puedo cambiar. Tal vez, hermano, las cosas, digamos, no entran a su lugar, todo eso. Ustedes véanlo, hermano. Lo importante es que yo, hermano, les doy los parámetros, hermano. ¿Qué dice nuestras escrituras? Y cómo debemos ver. Tal vez ustedes lo interpretan de otra manera, hermano. Hay veces, ¿no? Estamos ahí, ¿no? Diciendo, él lo interpreta mal, o él lo interpreta bien. Al final, hermano, todos, hermano, lo importante es, hermano, que damos, hermano, esa palabra de salvación, de arrepentimiento. Eso es lo más importante, hermano. Tal vez, hermano, estamos equivocados. Algunos interpretan de diferente manera los tiempos, los kairos de Dios, hermano. Pero eso no quiere decir, hermano, que estamos en un error o estamos en esto. Lo importante, hermano, saber que tenemos una salvación, una esperanza, hermano. Ahora, hermano, mientras tú estás vivo viéndome este video, hermano, claramente las escrituras dicen, hermano, mientras hay vida, hay esperanza de arrepentimiento, hermano. Así que, hermano, estas palabras tienen que ser de arrepentimiento, de volvernos a Cristo, hermano, de creer en su palabra, hermano. Ese es el objetivo principal, hermano, de estos estudios. Bueno, hermanos, acabando todo esto, hermanos, les doy las gracias, hermano, por haberme escuchado. De su tiempo, hermano. Gracias por todo, Señor. Ante todo, hermano, gracias al Todopoderoso por tal vez darnos el querer, el hacer en estos videos, hermano. Tal vez no lo hagamos con la perfección posible. Perdónanos, Dios, tal vez somos negligentes en tu trabajo, Señor, pero lo hacemos con gran gozo y lo hacemos deleitándonos y conociendo más tu palabra, Señor. Muchas gracias, Señor. Toda la gloria y la honra sea para nuestro Señor Jesucristo. Todo lo puesto en Cristo que me fortalece, Señor. ¡Gloria a Dios!